conmigo y me hizo recordar todo lo que había pasado, y yo le dije a la pastora ahora que quería volver a testificar nuevamente cómo había sido el milagro que Dios hizo en mi hija, porque mi hija hace 5 años que ella no podía embarazarse. Entonces hace una semana atrás ella me había dicho de que estaba nuevamente con dolor de bajo vientre y que le venía bien fuerte ese dolor. Entonces yo le dije no, que tenía que ir a hacerse un buen tratamiento con el médico. Y esa noche que llegó el pastor de la foto, nos vinimos acá y yo quedé asombrada porque el pastor 3 veces estuvo tratando con ella, y una de esas veces creo que le hizo una liberación, y después ella se iba y se sentaba allá atrás y él iba pasando, y otra vez la volvía a levantar y el pastor no sabía nada, el apóstol, perdón. Entonces, cuando la última vez que ella estuvo tratando con ella, le dice, ¿qué pasa con tu vientre? Y ella le dice, no puedo tener hijos. Entonces el apóstol le dice, estás embarazada. Le dice, tu milagro se te ha cumplido. Le dice, ¿tú crees en tu milagro? Entonces ella le dice, sí. Y más antes, ella, como anoche estaba hablando de él, que muchas veces perdemos nosotros nuestra bendición, nuestro milagro por la incredulidad. Ella más antes había perdido su milagro por la incredulidad que ella tenía, porque más antes había recibido palabras de que sí se iba a embarazar, pero su incredulidad no la dejó recibir su milagro. Y cuando el apóstol le preguntó a ella si estaba creyendo recibir su milagro, ella le dijo que sí, y al otro día, creyendo en la palabra del apóstol, ella fue y se hizo la prueba primero se hizo una prueba de la que venden en la farmacia, y llega y me dice, mami, vení, mira. Pero no conforme con eso nos fuimos al médico, y cuando fuimos al médico